En este ejercicio vamos a usar los algoritmos de Kruskal y Prim para construir el árbol de peso mínimo en la siguiente gráfica. En este problema en particular nos está diciendo que esta gráfica pues se tiene que estar representando, cada nodo son estaciones y debe instalarse líneas telefónicas tal que conecte a las estaciones con una mínima longitud total de línea. Entonces, pues para eso vamos a construir el árbol de peso mínimo. El primer algoritmo que vamos a utilizar es el algoritmo de Kruskal. Entonces, Kruskal nos dice que lo primero que tenemos que hacer es ordenar las aristas de manera creciente. Entonces, si ordenamos las aristas de manera creciente, y esto tiene que ser para todas las aristas. Entonces, de manera inicial, tenemos que ordenar todas las aristas de la gráfica de manera creciente. Entonces, por acá tenemos la arista A1 que conecta los nodos 1 y 2. Después que tiene un peso de 1. Después podríamos poner A2 como lado 5. A3 como 4, 6. A4 como 2, 4. A5 como 3, 4. A6 como la 1, 3. A7 como 2, 3. 8, A8, 1, 4. A9 como la 4, 5. A10 como la 1, 5. Y A11 como 3, 6. Entonces, por acá, si nosotros nos damos cuenta, pues primero pues hay que más o menos hacer un bosquejo de que cuántas son las aristas que tenemos e ir acomodándolas en el peso que nosotros pues veamos que va creciendo. Si nos damos cuenta, aquí esta primera arista, el peso correspondiente es igual a 1. Y la última arista tiene un peso igual a 10. Entonces, lo que hicimos pues fue acomodar desde el menor peso hasta el mayor peso. Ahora sí, ya una vez que ustedes hayan acomodado las aristas de manera creciente, pues lo que sigue es agregar las aristas al árbol que queremos obtener. Y recordando que es importante saber que un árbol es una gráfica acíclica. Entonces, siempre que agreguemos una arista, tenemos que tener cuidado de que no se formen ciclos. Aparte, un árbol es una gráfica que es conexa, es decir, ya una vez que terminemos el árbol, tiene que existir un camino entre cualquier par de nodos que yo me tome. Por lo tanto, pues hay que empezar a meter las aristas. Entonces, aquí, bueno, aquí antes de empezar, decimos que con el algoritmo que tenemos es hacer J igual a 0, K igual a 0 y ahorita pues no hay ninguna arista en el árbol. Por lo tanto, pues hay que empezar con la iteración. Entonces, para esta primera iteración, agregamos la primera arista, que sería la arista A1, que es igual a 1, 2. Entonces, decimos que K es igual a 1. Después, segunda iteración. Bueno, vamos a marcarla aquí en la red para que también es una forma visual de que nos demos cuenta si existen ciclos o no. Entonces, al agregar la arista 1, 2, pues nos damos cuenta que pues solamente hay una arista. Todavía no nos preocupamos de que si existen ciclos o no existen ciclos. La segunda arista a agregar es la arista A2, que es la 2, 5. Entonces K es igual a 2.
de 2 a 5. No se forma un ciclo. En la iteración 3 consideramos la siguiente arista que está ordenada y decimos que la 4, 6. Esta arista, si nosotros metemos 4, 6, pues no se forma un ciclo. Entonces, sin problema alguno, se mete a la solución del árbol y decimos que es A3 igual a 4, 6. Y K es igual a 3. Después, la cuarta iteración dice que veamos la siguiente arista. Entonces, hasta ahorita llevamos las aristas A1, A2, A3 y veremos si la arista A4 no produce un ciclo. Entonces, de 2 a 4 no se produce un ciclo. Por lo tanto, puede ser considerada como una solución. No, como una opción a meter al árbol. Entonces, A4, que es de 2 a 4, y K es igual a 4. La iteración 5, tenemos que ver cuál es la que sigue. En la iteración 5, la que sigue es considerar la arista de 3 a 4. Entonces vemos que de 3 a 4, pues no se forma un ciclo. Y entonces la agregamos aquí en la tablita. A5 es igual a 3,4. Y K es igual a 5. Entonces, muy importante, nosotros terminamos. Porque el árbol está conformado cuando K es igual a n menos 1. En donde n es el número de nodos, que en este caso tenemos 6 nodos, entonces 6 menos 1 es igual a 5. Aquí le voy a poner que n es igual al número de nodos. Y por lo tanto, pues aquí ya decimos que hemos terminado y que la solución T, que es la gráfica que nosotros construimos, es el árbol de peso mínimo, cuyo peso es... Y pues aquí solamente para saber el peso de un árbol, pues hay que considerar cuáles son las aristas que metimos a la red. Entonces sumamos el peso de 1 a 2, de 2 a 5, de 2 a 4, de 4 a 3 y de 4 a 6. Entonces la suma total de esto nos da 16. En este caso, como dijimos que son distancias entre las dos estaciones, entre dos estaciones, pues decimos que son 16 kilómetros. Y listo. Hasta aquí hemos resuelto el problema con Cruzcal. Lo que sigue es resolverlo con Prim. Bueno, entonces ahora resolviendo con Prim el problema anterior, primero vamos a revisar el algoritmo de Prim. Este nos dice que tenemos ciertos pasos. En el primer paso dice que sea X0 cualquier vértice de la gráfica G. Este X0 es el vértice que nosotros queremos elegir como el primer vértice que vamos a añadir a la solución. Sea X0 es una X0 grandota donde se denota el conjunto de vértices que vamos a ir añadiendo. En este caso añadimos el primer vértice que elegimos. Y A sub 0 e igual al vacío. Es el conjunto de aristas que vamos a ir incluyendo. Entonces, hacemos K igual a 0. El siguiente paso es que sea K igual a K más 1. El paso 3 dice, sea CK el conjunto de aristas que tienen exactamente un extremo en XK menos 1. Entonces, CK es el conjunto de aristas que vamos a ir actualizando conforme vayamos metiendo los vértices de nuestro árbol. Sea AK
la arista de peso mínimo de CK. Es decir, vamos a elegir la arista de menor peso del conjunto CK y sea XK el extremo de AK tal que no pertenece al conjunto XK-1. Entonces verificamos que XK sea un extremo de la arista que estamos añadiendo, tal que no pertenece al conjunto anterior, el conjunto de vértices anterior. Y hacemos XK igual a XK-1, que son los nodos añadidos anteriormente, unión el nuevo nodo que estamos añadiendo, XK y XK. Y también actualizamos el conjunto de aristas, que en este caso XK, pues AK se actualiza con la nueva arista que estamos tomando con el peso mínimo. Entonces el paso 4 dice que si K es menor que N-1, pues hay que regresarnos al paso 2. Si K es igual a N-1, donde N es el número de vértices, pues fin. Y la gráfica que estaríamos encontrando, que se denota como T subíndice N-1, es un árbol expandido de peso mínimo de G. Entonces, pues comencemos. El primer paso es poner K igual a 0. En K igual a 0 dijimos que añadimos un vértice en el que nosotros queramos. Supongamos que elegimos el vértice 1. Entonces, el conjunto de aristas aún es vacío porque no hay aristas a considerar. Sumamos K igual a K más 1, entonces tenemos K igual a 1. Vamos a actualizar el conjunto CK, que es el conjunto de aristas que tienen exactamente un extremo en XK menos 1. Entonces, en este caso, si nosotros nos damos cuenta, para el vértice 1, pues tenemos las aristas que tenemos como vértice extremo a 1, pues tenemos los arcos 1, 2, 1, 5, 1, 3 y 1, 4, que son los que se encuentran aquí. Estos valorcitos con moradito, pues son los pesos de las aristas, para que lo tengamos por ahí en cuenta. Entonces, lo que sigue es, selecciona la arista de peso mínimo del conjunto CK. Ok, voy a seleccionar el 1, 2, porque tenemos un peso de 1. Y sea XK el extremo de AK que no pertenece a XK menos 1. Entonces, tenemos el extremo 1 y el extremo 2. Nos damos cuenta que 2 aún es un extremo que no pertenece al conjunto X0, que este es el conjunto anterior, que es lo que les dice, que no pertenece al conjunto XK-1. Entonces, pues, vamos a actualizar el conjunto de nodos, que es el XK grandota que está aquí, y vamos a actualizar el conjunto de aristas, que es el AK que está por acá. Entonces, X1, que es el conjunto de nodos, añadimos a la solución el nodo 2, dado que es un extremo que no pertenece al conjunto X0. Y actualizamos el conjunto de aristas que está dado por A sub 0 unión la nueva arista que estamos añadiendo. Entonces, pues sumamos K igual a 2. Y pues nos damos cuenta que K es menor que N-1. Acuérdense que N es el número de vértices, entonces tendríamos que llegar hasta 6 menos 1 igual a 5. Entonces, 2 es menor estricto que 5, pues seguimos en el paso 2. El nuevo conjunto C2 va a considerar las aristas que nos quedaron del paso anterior. En este caso nos queda la arista 1, 3, 1, 4 y 1, 5. Las nuevas aristas que vamos a considerar son aquellas que tenemos como por extremo al vértice 2. Entonces añadimos de 2 a 3, de 2 a 4 y de 2 a 5, que son estas de por aquí. Hay que elegir la arista de menor peso del conjunto C2. Esta corresponde al 2,5. Y tenemos aquí que de 2 a 5 es el peso de 3. Entonces, pues
vemos que el extremo, uno de los extremos que no pertenece al conjunto de vértices anterior, vemos que el 2 ya pertenece, el 5 no pertenece. Entonces, xk es igual a ese extremo que no pertenece al conjunto de vértices anterior. Actualizamos el conjunto de vértices añadiendo este nuevo vértice y tenemos ahora 1, 2, 5. Y las aristas, pues hay que agregar las aristas anteriores más la nueva arista que estamos incorporando a la solución. Entonces, hasta ahorita nosotros tenemos como solución a la arista 1, 2 y 2, 5. Entonces, lo que sigue pues es actualizar el valor de k igual a 3. Para k igual a 3, pues nosotros vamos a considerar las aristas que no ocupamos del conjunto C2, que en este caso tenemos 1, 3, 1, 4, 1, 5, 2, 3 y 2, 4. Nos damos cuenta que la nueva arista es la 5, 4, dado que si nos paramos en el nodo 5, pues vemos que la arista que nos falta considerar es de 5, 4. Vemos cuál es la arista de menor peso y nos damos cuenta que es la 2,4, que tiene un valor de 4. Entonces, para ver cuál es el elemento nuevo que vamos a incorporar al conjunto de nodos, nos damos cuenta que no ha sido agregado en el conjunto de nodos anterior. Entonces, pues, el nuevo nodo es igual a 4. El nuevo conjunto actualizado de nodos sería el 1, 2, 5, 4. Y el conjunto de aristas A3 está dado por el conjunto de aristas que ya teníamos en A2, unión la nueva arista, que es la 2,4. Es decir, estaríamos ingresando esta arista. Actualizamos K igual a 4 y pues consideramos las aristas que no hemos añadido del conjunto C3 y tenemos 1, 3, 1, 4, 1, 5, 2, 3, 5, 4. Y dado que metimos ahora el vértice 4, pues nos fijamos en cuáles son las aristas que no hemos considerado. En este caso son 4, 6 y 4, 3. Nos fijamos en la que tiene el menor peso y tenemos que es la arista 4, 6. Vemos cuál de los dos extremos pues no está añadido en el conjunto de vértices anteriormente y tenemos que es x4 igual a 6. Entonces, actualizamos el conjunto de nodos añadiendo este vértice a la solución y actualizamos el conjunto de aristas añadiendo lo que teníamos en A3 unión 4, 6. Es decir, pues agregamos la arista 4, 6 y vemos que no se forma un ciclo. Ahora actualizamos K igual a 5. Entonces, en este nuevo conjunto de aristas vamos a considerar todas las anteriores que no han sido seleccionadas, más la nueva arista que nosotros podamos meter. En este caso podemos meter la arista 3,6 o 6,3, da igual, no tenemos dirección. Y seleccionamos la arista de menor peso. A ver, voy a cambiarle el orden aquí para que tengamos el 6,3. Y dijimos que seleccionamos la arista 4,3. Entonces, vemos cuál de los dos extremos no pertenece aún al conjunto anterior de vértices añadidos y nos damos cuenta que es el 3. Entonces, el 3 es el que vamos a añadir a la nueva solución del conjunto de nodos. Y ahora tenemos los nodos 1, 2, 5, 4, 6 y 3. Y el conjunto de aristas nuevo, pues está dado por el conjunto de aristas en A4 más unión, o bueno, más la arista que estamos añadiendo, que sería la 4,3. Entonces, si nos damos cuenta, el algoritmo nos dice que el paso 4 es, si k es igual a n-1, entonces sí. Nos damos cuenta que k es igual a n-1 porque n es igual a 6, que es el número de vértices, menos 1 es igual a 5, por lo tanto, fin. La gráfica que nosotros encontramos que es solución como árbol de peso mínimo es la siguiente, que es la que fuimos denotando con azulito. Y por último, terminamos todo el ejercicio diciendo que el peso del árbol como resultado nos dio
16. ¿Cómo obtuvimos el 16? Pues simplemente es sumar el peso de las aristas que consideramos en el árbol solución. Entonces, si comparamos las dos soluciones que obtuvimos, tanto con Kruskal como Prim, obtenemos el mismo peso del árbol. Y pues este sería todo.